Paz y bien, bienvenidos a su podcast con Francisco Boy, Viviendo el Evangelio, un espacio que nos ayuda a celebrar los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís a la eternidad. Hoy con un tema precioso, Francisco y el desprendimiento. Un momento que nos va a ayudar mucho a celebrar este año jubilar. Tenemos como invitado al padre Germán Arteaga, bienvenido, él es de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. Bienvenido, padre. Gracias. También contamos con, como siempre, con Marcelo Reyes, que es músico católico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis hermanos queridos aquí? Gracias a Dios, esperando que la misericordia de Dios nos alcance a ustedes y a nosotros. Bueno, y vamos a comenzar con un tema musical, como siempre franciscano, para embellecer sobre todo este carisma que el Señor nos ha dado de extender el reino de Dios de la mano de San Francisco de Asís. Mi Dios y mi todo, Señor, eres tú. Mi Dios y mi todo, para ser feliz. Me basta la vida que me has regalado tú, ese amor tan grande, oh, que has puesto en mi corazón. Señor, eres tú. La razón de nuestras vidas, Señor, eres tú. La razón de nuestro ser en nuestro camino. Eres tú la paz y el bien en nuestro camino. Eres todo tú, Señor. Hermosa canción, Mi Dios y mi todo. Y precisamente vamos a hablar de este santo, San Francisco de Asís, cómo tuvo el arte de poder desprenderse de las cosas, de no apegarse a nada. En un mundo que vivimos acostumbrado a tener, el poseer, a querer controlar, Francisco descubrió un nuevo camino que para llegar a la santidad hay que desprenderse de todo. Y de eso nos habla hoy Padre Germán Arteaga. Bienvenido, Padre. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos, un saludo de paz y bien. Para Francisco, sin duda, la vida no fue un acumular, sino un soltar. No fue subir, sino bajar. Y cada paso, desde su casa en Asís hasta la capillita de la Porciúncula, fue un ejercicio de desnudarse para quedarse solo con Dios, ¿no? Desprenderse, dejar todo para encontrar lo más grande, solo Dios. Asís, el desprendimiento empieza con el Padre, ¿no? Estamos ya en la época de su conversión. Francisco no nace pobre, todos sabemos, en el ambiente en que nace de mucha comodidad. Es hijo de Pedro Bernardone, uno de los exitosos mercaderes o comerciantes de aquella época. Tiene dinero, ropa, amigos, sueños de gloria militar, ¿no? Bien, por lo tanto, el primer desprendimiento es doloroso porque toca lo más cercano, su padre, y lo hace en la plaza pública de Asís, frente al obispo. Se quita la ropa, la devuelve a su padre, Pedro Bernardone, y dice: hasta ahora te he llamado Padre en la tierra. De ahora en adelante puedo decir con toda seguridad, Padre nuestro que estás en el cielo. Es el arte de desprenderse, ¿no?, de Francisco. ¿Por qué? Porque descubre en el amor de Dios la mayor riqueza, aquello que le da sentido a su vida. Pero eso no lo hace de la noche a la mañana. Todo un proceso, todo un camino de discernimiento, de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, ¿no? Llega ese momento a descubrir que el Señor le pide desprenderse, el dejar todo para encontrar esa riqueza de Dios. Hemos dicho entonces el primer desprendimiento es ante su Padre, ¿no? Desprenderse no es solo dejar cosas, es dejar la identidad que te dan esas cosas. Francisco deja de ser hijo de Pedro Bernardone para ser hijo de Dios. Y eso duele, porque implica que la gente ya no te mira igual. Te llamaban el loco de Asís,
porque su vida cambió totalmente, ¿no? Cambió totalmente. Segundo, el camino, desprenderse de la seguridad. Francisco en el camino va desprendiéndose. Después de Asís, Francisco no se queda en un monasterio, no es un monje, ni siquiera un sacerdote, ni siquiera una casa curial. Se va a los caminos, a los leprosos, a las iglesias en ruinas, duerme bajo los pórticos, come de limosna, no tiene nada propio, sin propio que dirá luego en la regla, el sin propio. Bien, aquí el desprendimiento, por tanto, es práctico, ¿sí? No tiene plan B. Si no le dan de comer, pues no come. Si lo insultan, aguanta, perdona. Sufrió muchas burlas en la ciudad de Asís. Imagínense, el cambio fue radical. Del amigo de todos, el nombrado caballero, el rey de la juventud, de las farras, de los encuentros, de las fiestas, de pronto a un cambio radical, ¿no? De una pobreza a nivel externa incluso, ¿no? De adoptar un hábito sumamente pobre, una vestimenta que se ponían la gente pobre de aquel entonces, ¿no? Entonces el cambio fue radical, fue eminente, o sea, por eso mucha gente le llamaba el loco, ¿no? Incluso la propia familia, ¿no? Bien. Él descubrió que mientras tengas algo en que aferrarte, no confías en Dios. Y eso también es una lección para nosotros. Si nos aferramos a algo, no confiamos totalmente en Dios, porque Dios no es la seguridad, no confiamos en la providencia de Dios. Yo creo que esa es una lección que nos da también San Francisco, ¿no? Bien. Nosotros vivimos rodeados de un por si acaso o un plan B. Por si acaso me falta dinero, tengo que hacer esto. Por si acaso me rechazan, tengo que buscar esto. Por si acaso me quedo solo, tengo que buscar amigos. Siempre estamos con el por si acaso, ¿no? Francisco diría, ese por si acaso es el que te impide decir, hágase tu voluntad de verdad. Hágase tu voluntad, ¿no? Bien. La porciúncula, el lugar donde todo se suelta. Todos sabemos el contexto de la porciúncula, una capillita muy pobre, muy sencilla, que estaba a las afueras de la ciudad de Asís, en ruinas, y Francisco va allá. ¿Pero por qué va allá? Movido ya por ese deseo de seguirle a Jesús, con ese deseo de buscar la voluntad de Dios. Y se encuentra ahí con un Cristo, el Cristo que le habla, ¿no? Pero la porciúncula, como tal hemos dicho, es una capillita sencilla, abandonada. Francisco la arregla con sus propias manos y ahí entiende que es su sitio. Que su sitio no es ni Roma, ni Jerusalén, ni una catedral. Es una chocita, es una capillita sencilla, es una capillita sencilla. Ahí recibe el perdón de Asís, ahí muere, ahí le dice a sus frailes, nunca abandonen este lugar, porque la porciúncula es el símbolo de lo pequeño, de lo humilde, lo que no impresiona a nadie, porciúncula, porción pequeña, que hasta ahora pues es una reliquia para la familia franciscana, ¿no? Bien. Toda su vida fue una preparación para poder morir ahí, desnudo en el suelo. Lo que vamos a celebrar, lo que estamos celebrando los 800 años, el tránsito de San Francisco, ¿no? Lo hace de una forma tremendamente coherente, porque uno dice, ¿cómo? Muere desnudo, en la desnuda tierra, le piden que le eche ceniza. ¿Cómo es? Es la coherencia de su opción, ¿no? Desnudo, pobre, porque la mayor riqueza es Dios. Por eso hace este gesto incluso de enseñanza a sus hermanos, ¿no? Porque siempre la tendencia humana es a adquirir cosas, a tener cosas, ¿sí? A tener seguridades, Bien. Y ahí muere cantando el cántico al hermano Sol. Bien. El arte de desprenderse no es tristeza,
es libertad. Y en eso lo vemos a Francisco, un hombre alegre, un hombre feliz, cantaba en el campo, alababa a Dios, bendecía a Dios, e incluso con algunos palitos, algunos utensilios, utilizaba de instrumentos para alabar a Dios, ¿no? O sea, no es un desprendimiento que le acongoja, que le entristece, como un resentimiento, no. Francisco no es un amargado. Cantaba, hemos dicho, bailaba, jugaba con los frailes. Por tanto, el desprendimiento no le quitó la alegría, al contrario, la dio. El desprendimiento la hizo entender que eso es lo que le pedía el Señor. Encontró la felicidad, encontró la plenitud. Por eso le llamaba arte al desprendimiento, porque requiere práctica. El arte requiere belleza, maestría. No es dejar por dejar, es dejar para ganar. Eso lo hizo Francisco, dejar, entre comillas, lo mundano para ganar lo bello, lo grandioso, lo que da plenitud, lo que da alegría. Por eso dijo al final, Dios mío y todas las cosas. Mi Dios, mi Señor, lo que hemos cantado. Mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo, perdón. Mi Dios y mi todo. Eso resume ese encuentro personal de Francisco con el Señor, pero desde el desprendimiento, ¿no? Desde el despojarse, el dejar, el soltar. Fíjese qué lección más apropiada nos da Francisco hoy ante este mundo, como ya lo decía la hermana Mónica, ¿no? Que tendemos a apegarnos a las cosas, hay muchas cosas en cuestión de tecnología, ¿no? El mejor celular, el mejor tablet, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Y aferrarnos. Francisco se despoja, se desprende, porque encuentra que la mayor riqueza es Dios. La mayor riqueza es seguir a Jesucristo, pobre y crucificado. ¿Cómo podemos aplicar hoy esta situación? Desprenderse del control. ¿Qué cosa estás apretando con miedo a que se te vaya? Tal vez un trabajo, una imagen, una relación, un plan. Desprenderte de la imagen. A veces queremos pues mucho like, ¿no? Que nos aplaudan, nos reconozcan, todo eso. Francisco dejó que lo llamaran el loco. Mientras le importe mucho lo que pensaban mientras te importe mucho lo que piensen de ti, no eres libre. La pura verdad. Mira. Desprenderse hacia algo, no hacia la nada. Él no dejó todo para quedarse vacío. Él no dejó todo para quedarse vacío. Lo dejó para llenarse de Dios. Por lo tanto, el desprendimiento sin amor se vuelve resentimiento. Qué hermoso. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el Señor. ¿Quién lo dice eso? Está en la Sagrada Escritura, por supuesto, pero aquel que ha experimentado la bondad de Dios, la grandeza de Dios, después de haber renunciado a todo aquello que nos quita la libertad. Desde Asís hasta la Porciúncula, por tanto, Francisco no caminó hacia la muerte, caminó hacia el cielo, soltando peso en cada curva del camino. Así es que, queridos hermanos, invitarles pues a que volvamos nuestra mirada a Francisco. A pesar de que han pasado 800 años de su vida, sin embargo, su mensaje sigue llamándonos la atención, sigue enamorándonos, sigue transformándonos. ¿Por qué? Porque es un mensaje basado en el Evangelio. No hizo más que seguir a Jesucristo, pobre y crucificado. Él fue su pasión, Él fue su riqueza, Él fue su tesoro. Por eso renuncia a una vida cómoda. Hermoso, realmente cada parte que usted ha tocado, sobre todo comenzó en el desprendimiento hacia su papá, a sus honores, en el nivel social en el que se encontraba, desnudarse completamente y llamar tan solo ahora a partir de ese momento Padre a Dios. Eso es hermoso, o sea, qué amor tan grande de Francisco, querer decir que primero tú Dios. Y también la palabra en estos días nos decía el Evangelio, quien deja a su padre, a su madre, por mí
o sea, es digno de mí, o sea, lo que nos enseña Francisco viene a ser que primero viene a ser Dios, siempre primero tiene que Dios ocupar ese lugar para que no nos impida nuestro crecimiento espiritual. También me encantó la parte que dice, por si acaso, el por si acaso, es que vivimos con el por si acaso, padre. Inclusive cuando vamos al comisariato, a veces mi hija me dice, mami, por si acaso lleve eso porque parece que ya se va a dañar tal artículo en la casa. Siempre en el por si acaso nos ocurra tal o cual cosa. Hemos aprendido y estamos aprendiendo, y Francisco nos enseña que prácticamente él vio en su conversión que las riquezas vienen a ser como una cadena de esclavitud para llegar a la conversión total. Eso es lo que entendemos, ¿no? Y cómo es importante para Francisco no solamente desprenderse de lo material, sino también en la manera espiritual, cómo estoy siendo yo de pronto egocentrista, de pronto orgulloso. Ahí va también trabajando la parte humana. Marcelo. Bueno, sí. Bueno, parafraseando al padre Germán, es más o menos como un desprendimiento para ser libre. Pero no solamente un desprendimiento material, sino vaciar el corazón de todo lo que nos aparta de Dios, nos aparta de Cristo. O sea, es como para darle la relevancia que tiene realmente ese desprendimiento, porque a veces uno dice, no, es que yo me voy a vivir en la pobreza porque quiero seguir a Cristo. No, no es simplemente eso, sino es sacar todo lo que te aleja de Dios, todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida, en tu corazón. Entonces este desprendimiento va más allá, es como una libertad espiritual, como decía el padre. Por eso digo, parafraseándolo al padre, es como cuando tú vas por el mundo y simplemente dependes de lo que el Señor te diga, porque así fue que vivió San Francisco. Esperando, como tú decías también, el padre era el que decía que cantaba, que alababa, que andaba por los campos y que él no tenía lugar, así como Jesús mismo lo dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Y eso fue lo que también San Francisco intentó enseñarle a sus hermanos, a sus frailes, con su propia vida, porque, pues seamos sinceros, o sea, Francisco lo que enseñaba lo practicaba y era lo que él quería que sus hermanos también pues lo siguieran. Me hace acordar de Pablo. Pablo decía, o sea, imítenos a nosotros, decía Pablo. O sea, yo de verdad que no podría llegar a ese nivel, pero Pablo decía en la Biblia, lo dice en la Biblia, en sus cartas, imítenos a nosotros. Era lo que Francisco quería más o menos también hacer con sus hermanos. Entonces, como para hacer así como un cierre, es desprenderse para ser libres. Así es. O sea, el arte de desprenderse da un vacío, o sea, da un espacio, no un vacío, da un espacio, como decía el padre, alegre, para que Dios actúe en ti, para que Dios actúe en mí. Si estoy aferrado a las cosas, si estoy aferrado a todo y al por si acaso, entonces me estoy afianzando en lo que veo. En cambio, en el desprendimiento, te dejas libre para que el Espíritu te guíe y confiando que Dios es provisor, que Dios va a cuidar de ti porque tu confianza está en Él, tu alabanza está en Él. Es fácil decirlo, es duro practicarlo, Padre, ¿verdad? Entonces, ya como un consejo final, ¿cómo podríamos nosotros comenzar este arte de poder desprendernos, de ya no estar preocupados tanto de lo material, sino más bien comenzar desde lo pequeño, desde lo sencillo? No solamente este mensaje da Francisco de Asís a los sacerdotes, sino a todos nosotros que somos seglares, que somos uno más en el pueblo de Dios. Un consejito pequeñito. Muy bien, yo decía lo más práctico, desprenderse un poquito de las redes, ¿no? Es muy bueno, muy saludable, pero que no se convierta el WhatsApp en una esclavitud, es decir, yo no pueda vivir sin el Señor, lo puedo aprovechar, pero que no me esclavice, ¿no? Porque hay cosas mejores, hay cosas grandes, ¿no? E incluso también en el gasto, a veces uno gasta sin darse cuenta, que ahorrar un poquito para dar a los pobres, yo qué sé, cuando vamos al colegio, a la escuela, pues nos dan un dinerito para el refrigerio, quizá ahorrar un poquito, no gastarlo todo, ¿no? Hay muchas maneras de desprenderse, sobre todo no creerme el centro del universo. Yo soy el único, ¿no? Soy persona, soy hijo de Dios, soy pequeño, necesito de Dios.
tengo que moldear a veces ese orgullo, esa soberbia, no el creerme el centro. No soy el centro, solo Dios es el centro. Como diría Santa Teresa, solo Dios basta. Y para esto necesitamos una experiencia de fe, necesitamos oración, necesitamos silencio. Preguntar, como decía Francisco, ¿quién soy yo y quién eres tú, Señor? ¿Quién soy yo y quién eres tú, Señor? Solamente ahí la persona puede entender su limitación y la grandeza de Dios, ¿no? Entonces, como resumen, para comenzar este don de poder desprenderse de todo lo que no nos deja crecer hacia Dios, comencemos orando ante nuestro Señor y Él sea quien nos va a ir indicando cómo debe ser nuestra conversión en ese sentido. Nosotros de todo corazón le damos gracias por estar atento a este programa con Francisco Boy, Viviendo el Evangelio. No sé si terminamos de pronto con una canción, Marcelo. Y con eso nos despedimos. Gracias, Padre Germán, por estar aquí. Lo esperamos en el siguiente episodio. Todavía continúa con Padre Germán. Señor, eres tú la razón de nuestras vidas. Señor, eres tú la razón de nuestro ser en nuestro camino. Eres tú la paz y el bien en nuestro camino. Eres todo tú, Señor. Eres todo tú, Señor. Hasta la próxima. Los esperamos con Francisco Boy.